Iniciamos nuestra clase, la referente a examen físico de cabeza, el componente de cráneo. A la inspección debemos ver la forma del cráneo. Usualmente más bien la forma es ovalada en sentido anteroposterior y su tamaño varía de un individuo a otro y de acuerdo a la raza, edad y el sexo. Puede haber alteraciones en la forma del cráneo y estas alteraciones fundamentalmente se deben llamadas a la craniosinostosis, que forman las deformidades debidos a un cierre precoz de las suturas craneanas en los recién nacidos. Esta craneosinostosis o cierre precoz de las suturas se clasifican en simples y en mixtas. En las simples tenemos las suturas que forman un tipo de cráneo llamado escafocefalia por cierre de la sutura sagital. Es la forma más común, correspondiendo al 60% de la sinostosis. La plagiocefalia anterior y posterior, generada por cierre unilateral de la sutura coronal, anterior reumática o frontoparietal, o de la sutura lambdoidea, posterior u occipitoparietal. Otra forma de craneosinostosis es la trigonocefalia, ocasionada por compromiso de la sutura metópica entre dos huesos frontales. Aquí tenemos la imagen, un niño con escafocefalia, vista de perfil, con alargamiento manifiesto del diámetro anteroposterior. La vista desde arriba se confirma lo que se ve en el perfil, el acortamiento del diámetro interparietal y el alargamiento del diámetro anteroposterior, ejemplo de escafocefalia. Otro ejemplo de cierre precoz de las suturas es la trigonocefalia, donde se observa hipotelorismo, órbitas en mapache, típico de la trigonocefalia. Las órbitas están más cercanas de lo normal. En todos los casos existe un retroceso de los bordes externos de las órbitas. Existe además una depresión a nivel terional bilateral constante en este tipo de malformación. Tenemos también sinostosis múltiples, ahí tenemos la braquicefalia, es que está originada por el cierre bilateral de las suturas coronales. Las braquicefalias posteriores leves pueden ser posicionales, pero si son severas son debidas a una sinostosis verdadera. Otro tipo de sinostosis múltiple es la oxicefalia, generada por compromiso de las suturas coronal y sagital simultáneamente. Finalmente tenemos un ejemplo importante como la turricefalia. Surge como compromiso de las suturas frontoetmoidal, coronal y esfenofrontal. Forma generalmente síndromes conocidos como Cruzon, Apert y Pfeiffer. Aquí tenemos una vista panorámica superior de un cráneo normal, con las características normales de simetría. La plagiocefalia, un achatamiento de uno de los lados y una prolongación del otro lado. Un lado más achatado y el otro más prolongado. La braquicefalia, donde el largo es mayor en relación al comportamiento posterior. La cabeza es mayor a nivel transversal que anteroposterior. Y la escafocefalia, donde el diámetro anteroposterior es mayor. Aquí tenemos la evolución de los diferentes cambios que sufre el tamaño del cráneo hasta llegar de los 2 meses a los 5 meses, donde todavía se ve como un tamaño importante en relación al cuerpo del feto. En el nacimiento todavía predomina un diámetro importante, para a partir de los 12 años tomar su tamaño normal y finalmente establecerse plenamente a los 25 años. Un
procedimiento importante de valoración del cráneo es el perímetro cefálico, donde básicamente medimos la distancia que va por encima de las cejas y de las orejas, alrededor del cráneo. Este perímetro cefálico es muy importante en la valoración del recién nacido. Otro estándar muy importante es el índice cefálico, que nos permite clasificar el cráneo en 3 grandes grupos: plaquicéfalo, por encima de 80, dolicocéfalo, índice cefálico menor a 75, y mesocéfalo, índice cefálico entre 75 y 80. Vale aclarar que estas características del cráneo se acompañan usualmente de normalidad, no afectan el desarrollo neurológico del paciente. Luego de la inspección del cráneo es importante la palpación, y en la palpación tenemos una maniobra muy sencilla conocida como la maniobra del shampoo, donde debemos palpar con la palma de las manos, sobre todo con el pulpejo de los dedos, el cráneo con todas sus características en sentido anterior y posterior, extendiéndonos en el examen a todas las regiones del cráneo. ¿Qué vamos a encontrar en este examen? En los recién nacidos podemos encontrar hematomas, el estado de las fontanelas, posibles edemas por el trauma del parto, y en los lactantes se puede valorar nuevamente las fontanelas y un probable enfisema que pudiera presentarse en la lactancia. Ya de la escolaridad hacia adelante tenemos los puntos dolorosos de Valeix, que son sensibles a la presión, lesiones inflamatorias o malignas o neuralgias. Podemos valorar la sensibilidad de la arteria temporal, arteritis temporal, nada más palpando la arteria temporal y percibiendo la expresión de dolor en el paciente. Podemos valorar además traumatismos craneanos, donde vamos a ver hematomas sobre todo, que pueden tener una consistencia firme y resistente a la palpación. Podemos ver también blanduras, malasia es el término médico, que acompaña a las fracturas. Palpar un cráneo con múltiples fracturas va a demostrar la presencia de zonas de blandura productos del traumatismo. También podemos determinar a la palpación el cráneo Tabes, que es un cráneo con desvanecimiento, pero no por fracturas, sino por un trastorno conocido como raquitismo. De la palpación pasamos a ver el cuero cabelludo, vemos la implantación del cuero cabelludo, de folículos pilosos en el cuero cabelludo, la androide, donde se caracteriza por las entradas que tenemos a ambos lados de la frente, y la ginecoide, que se caracteriza por una curvatura regular de concavidad inferior, acompañando al género femenino y al género masculino. Si vemos una paciente de género femenino con este tipo de implantación, pensaremos en una implantación androide y un probable síndrome de ovarios poliquísticos donde hay un hiperandrogenismo. En el cuero cabelludo vamos a ver la cantidad de cabellos, vamos a ver la consistencia de los cabellos, si la consistencia es gruesa, mediana o fina. La que más nos debe preocupar si se acompaña de caída de cabello es el cabello fino, que en el hipertiroidismo se hace fácilmente desprendible y puede acompañar de zonas de alopecia. Tenemos también en el cabello pediculosis, ¿sí? Tenemos parásitos que se implantan en el cabello y viven en el cuero cabelludo porque son parásitos hematófagos, y pues con la abundante irrigación que tiene el cuero cabelludo y protegidos por los folículos pilosos y por el cabello, ellos tienen un desarrollo en las mejores condiciones, de ahí su frecuencia importante en el cuero cabelludo. Una lesión que podemos ver también en el cuero cabelludo es la tinea capitis, un hongo, una lesión micótica clásica, forma circular, bordes bien diferenciados, un lecho eritematoso con zonas de descamación, que cuando la enfermedad va revirtiendo, pues esas zonas de descamación persisten un tiempo y posteriormente pueden nuevamente poblarse el cabello en la región.
También podemos ver a la inspección alopecia, la androgénica, la que nos afecta a los varones, secundarias a pues herencia genética de nuestros padres o abuelos. Podemos también ver alopecia cicatrizal, donde una lesión traumática muy extensa, un scalp, por ejemplo, puede generar cicatrización con carencia de folículos pilosos. Podemos también tener la alopecia areata y en zonas, y podemos tener la hipotricosis hereditaria simple, muy frecuente en nuestro medio, donde la cantidad, racialmente nuestra cantidad de folículos pilosos tiende a ser menor a la habitual, dejando zonas con folículos pilosos, pero donde se evidencia fácilmente una hipotricosis. Un punto importante del examen también es la percusión. Esta percusión especialmente nos brinda datos donde podemos determinar un signo muy importante, el signo conocido como olla cascada, que acompaña a las fracturas de bóveda. Es un ruido particular que se emite al percutir una fractura en el cráneo. También podemos encontrar este signo en la hidrocefalia, en niños con neuroblastoma. Y bueno, a la percusión, aparte del sonido de olla cascada, podemos encontrar dolor en las zonas circunscritas a traumatismos o a procesos tumorales. La auscultación del cráneo es un proceso también que se lo realiza con el fonendoscopio. Usualmente escuchamos o buscamos soplos en malformaciones vasculares, como el síndrome de Stuber-Weber, donde se observa la presencia de tumores, aneurismas y fístulas arteriovenosas en arterias del cráneo accesibles a la auscultación, la arteria temporal superficial, por ejemplo. Podemos encontrar una coartación, un soplo continuo en esta región arterial por coartación de la aorta, cardiopatía hipertensiva y bocio. Un punto también importante de auscultación es la arteria carótida como tal, que ya es componente de otra región, de la región del cuello. Bien, muchas gracias. Ese es el tema de examen de cráneo con los puntos más importantes en los contenidos que serán ampliados en las prácticas de nuestra asignatura. Muchas gracias.